Dios les bendiga. Buenos días a todos en este domingo tan especial para nosotros los cristianos. Mi nombre es Antonio Díaz, soy pastor de Iglesia Cristiana Coram Deo. Por la gracia del Señor, les doy la bienvenida a todos. Estoy muy contento de ver todas las sillas llenas. Gracias. Bienvenidos a todos los chicos que la acompañan. Gracias por visitarnos esta mañana y espero que el Señor hable a sus corazones esta mañana, igual a todos. Hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesús y es por eso que es tan importante, porque si el Señor Jesús no hubiese resucitado, simplemente seríamos una secta de mentirosos. Y yo no creo eso. Estoy convencido de que Jesús el Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día, después de haber sido asesinado en esa cruz. Así que, pues sin más, vamos a comenzar. Déjenme pongo aquí el cronómetro. ¿Por qué no oramos? Oramos antes de comenzar. Inclina tu rostro. Señor, gracias por esta mañana, Padre. Gracias porque nos permites estar aquí. Así lo has dispuesto en tu voluntad, Señor. Gracias por poner en nuestros corazones la intención de venir a adorarte y a proclamar que Jesús ha resucitado. Gracias. Te pido esta mañana que hables a tu iglesia, que el Espíritu Santo transforme corazones. Y Señor, que no sea yo quien hable, sino que sea el Espíritu Santo a través de este siervo tuyo. Gracias por la oportunidad, gracias por tu palabra, gracias por Jesús. En el nombre de tu Hijo amado, quien hizo los méritos. Amén. No estoy haciendo viscos, me cambiaron de lentes, entonces estoy aprendiendo a enfocar. Así que si ves que estoy haciendo caras, es porque estoy entrenando apenas. ¿Ok? Hoy vamos a estar en la primera carta a los Corintios. Vamos a hacer una excepción a nuestra serie por el día que celebramos. Primera Corintios capítulo 15, versículos del 12 al 20. Si no tienes una Biblia, levanta tu mano y te podemos prestar una. Si no eres dueño de una Biblia, te podemos regalar la Biblia. Así que también van a aparecer los versículos en la pantalla. Cuando estés listo, ponte de pie. Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 12 al 20. Amén. Amén. Primera de Corintios 15, 12 al 20. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Amén. Puedes tomar asiento.
Y ahora veo lo peligroso de cambiar de lentes, porque me salté un pedazo que quería leer. Pero bueno, vamos a seguir. Un terremoto en Armenia en 1988. Si tú lo buscas en Google, puedes buscar terremoto Armenia 1998 y vas a ver este hecho que sucedió en aquella época. Duró tan solo 4 minutos para arrasar la nación y matar a cerca de 30,000 personas. Momentos después de que cesara el temblor, un padre corrió a la escuela primaria para salvar a su hijo. Cuando él llegó, vio que la escuela, el edificio de la escuela estaba completamente derrumbado. Miró las piedras, vio los escombros. Inmediatamente recordó una promesa que le hizo a su hijo tiempo atrás: pase lo que pase, siempre estaré ahí para ti. El hombre, impulsado por su promesa, encontró aproximadamente el área donde estaba el salón de su hijo y comenzó como él podía a retirar rocas. Otros padres llegaron y comenzaron a llorar por sus hijos. Gritaban: es demasiado tarde. Trataban de convencer al hombre que era demasiado tarde. Ellos decían: sabes que nuestros hijos están muertos, que no puedes ayudar, para. Incluso la policía, por seguridad, le decía que tenía que retirarse, pero el padre se negó. Este hombre se negó y pasaron 8 horas, luego 16 horas, después 32 horas, luego 36 horas, y sus manos ya estaban en carne viva. Su energía se había ido por completo, pero él se negaba a renunciar. Finalmente, después de 38 horas, que fueron desgarradoras, me quiero imaginar, retiró una roca y escuchó la voz de su pequeño. Llamó a su hijo por su nombre: Armán, Armán. Y una voz le respondió: papá, soy yo. Luego el niño agregó unas palabras que quedaron grabadas para la prensa. Papá, le dije a los otros niños que no se preocuparan. Les dije que si tú estuvieras vivo, me salvarías, y cuando me salvaras, ellos se salvarían también. Porque tú me prometiste: pase lo que pase, siempre estaré ahí para ti. ¿Por qué el niño de esta historia real creyó en la promesa de su padre? ¿O qué diferencia hizo para que el niño conservara esta promesa? Sin duda, una promesa de esperanza. No sé qué influyó, pero yo te puedo decir, y yo puedo pensar para mí, que Dios nos ha hecho la misma promesa para nosotros: volveré. Así las rocas se derrumben, aún así el suelo tiemble, el Hijo de Dios, el que está en Cristo, no debe temer, porque el Padre ha prometido llevarnos para estar con Él, pase lo que pase. ¿Te atreves tú a creer en esa promesa? ¿Nos atrevemos a confiar en la lealtad de Dios? Porque siempre hay una parte cautelosa en nosotros que se pregunta como qué tan confiable pueden ser las palabras de Jesús. Hermano, algún día Cristo nos va a hacer libres. Él va a volver. Y para probar que hablaba en serio de su promesa, la piedra fue rodada y el cuerpo de Jesús fue levantado. Porque Él sabe que algún día este mundo va a temblar y va a suceder en un abrir y cerrar de ojos, tan rápido como un relámpago pasa en el cielo y cruza el cielo. El Señor va a volver y todos lo verán, tú y yo lo veremos. Ese día la tierra va a temblar, el cielo va a rugir y los que no lo conocen lo van a lamentar. Pero los que estamos en Cristo no temeremos.
porque simple y sencillamente lo conocemos. Así que para ti, como ese niño armenio, tú has escuchado la promesa de tu padre. Sabes que Dios movió la piedra, y no esas piedras de aquel terremoto, sino la piedra del sepulcro de aquel Arimateo. Y en el momento en que quitó la piedra, también quitó cualquier motivo de duda. Y nosotros, así como ese niño, podemos creer las palabras de nuestro Padre. Juan 14:3 dice: vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Titulé este sermón: ¿y si todo fuera mentira? Y voy a hacer 6 puntos, trataré de ser breve, pero hoy es un domingo especial, así que ya renté el salón por 4 horas más, así que ponte cómodo. Hermano, la resurrección es el corazón de todo, ¿sí o no? Un autor llamado C.F. Evans, anglicano, dijo: en mayor medida que cualquier otra cosa, el cristianismo es una religión de la resurrección. Nosotros, más que cualquier otra cosa, contamos con la realidad de la resurrección. Pero es el tema atacado por excelencia. Es el tema que es negado, es el tema que es ridiculizado, es un tema ignorado, que se explica constantemente, porque es el punto vital de la fe cristiana, es el punto que sostiene todo lo demás, y que naturalmente Satanás está golpeando completa y constantemente esa realidad. Para el cristiano, la Pascua es mucho más que huevos escondidos, conejos en primavera y vacacionar en un spring break. Para nosotros, la Pascua no es la adoración de la diosa Astarte, que por cierto, de ahí viene la palabra Pascua. Astarte era la diosa de la primavera. El Antiguo Testamento le da el nombre a esta diosa también de Astoret. Era supuestamente la madre de Baal. Nosotros no adoramos a ninguna diosa pagana. Astarte o Astoret era llamada la reina del cielo, de la que los egipcios creyeron que fue arrojada del cielo en un huevo gigante, que desembarcó en el río Nilo y que fue ayudada por algunos peces que le asistieron. El huevo rodó hasta la orilla y se abrió y salió esta reina Astoret. Así que para ellos celebrar Astarte se convirtió en este festival de Pascua, de huevos y de primavera. Pero eso no es lo que significa para nosotros. Para nosotros Pascua es la resurrección. Y si no es eso, no es nada en absoluto. La resurrección de Jesucristo es la piedra angular básica de toda fe cristiana. Y es la esperanza de toda la historia humana. Si no hay resurrección, no hay nada que esperar. Nosotros somos muy conscientes de los ataques a la resurrección, porque constantemente lo vives, ¿sí o no? Si hay alguien en tu trabajo, en la escuela, en tu casa, que se dice ateo o de otra religión, ataca la resurrección. Te pide pruebas. Lo ves a través de medios de comunicación, de algunos libros o de cualquier enemigo del cristianismo. Estas negaciones a la resurrección son generalizadas, y esto viene a lo largo de la historia de la iglesia. Y ahora lo entiendes, porque si se quiere destruir el cristianismo, ¿qué crees que debe atacarse? La resurrección. La resurrección tiene que atacarse si quieres destruir el cristianismo. Pero vamos a pensar por algunos momentos que estos críticos tienen algo de razón. Supongamos que Jesús no resucitó, que lo que queda de él, de sus restos, todavía están desde hace mucho tiempo en alguna tumba olvidada en alguna zona de Palestina. Nunca salió de la tumba. Entonces, ¿qué?
Supongamos que ahora sí todo lo que hay que celebrar en primavera es un huevo, un conejo, y que ahora sí vas a poder aprovechar al máximo tus vacaciones de Spring Break sin temor. Entonces, ¿qué? Si Cristo no resucitó, entonces, ¿qué? Y para ver esta respuesta vamos a profundizar en 1 Corintios. Que el apóstol Pablo se hace esta misma pregunta y muestra en consecuencia si Cristo no resucitó. Y amados hermanos, esta es la razón por la que defendemos tan vigorosamente la resurrección de Cristo, porque si Cristo no resucita, como lo veremos esta mañana, todo con lo que contamos simplemente se pierde todo. Había un problema histórico en la ciudad de Corinto y que viene atrás de este capítulo 15. Y a lo largo de toda la epístola, Pablo está discutiendo problemas que surgen o que surgieron porque estos problemas permitieron que el pensamiento de las personas que estaban ahí fueran ensombrecidas por creencias paganas a su alrededor. Fueron víctimas de filosofías humanas que constituían la mayor parte de sus vidas antes de ser salvos. Incluso después de convertidos en cristianos, tenían estas nebulosas en su mente. Seguían aferrándose a las viejas creencias. Entonces, en medio de ellos había unos que no eran cristianos, que no eran creyentes, y seguían aferrados a esta forma de religión pagana, llevando un estilo de vida cristiano incorrecto. Entre estas muchas corrientes, los griegos habían enseñado o enseñaban que no existía la resurrección física. No había resurrección física, corporal y carnal. No lo creían simplemente. Lo negaron. Ellos veían que dentro de su filosofía era que el espíritu era bueno y la carne era mala. Y entonces el ideal era alcanzar el bien abandonando la carne. Esto era lo que enseñaban. Para los griegos escapar del cuerpo era todo. Y de ahí es que Pablo argumenta todo, o hace todo su argumento. Has oído hablar del estoicismo o de los estoicos. Ellos estaban en esa época y ahora, tristemente, esta filosofía está resurgiendo en los jóvenes. Creían que la deidad infinita, la mente infinita del universo, era un fuego infinito y que esta chispa habitaba en algunas personas y que al morir esa chispa iba o volvía a esta deidad infinita. No creían en absoluto en la resurrección física. Hechos 17:18 dice: también discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Otros decían, parece ser un predicador de divinidades extrañas. ¿Por qué? Dioses que no conocemos, se preguntaban, porque Pablo les predicaba a Jesús y a la resurrección. Y algunos en ese versículo, en ese capítulo, el versículo 32 dice, cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, le escucharemos otra vez acerca de esto. Un filósofo llamado Celso en el año 220 después de Cristo dijo, creer en la resurrección física es tener la esperanza en gusanos. ¿Quién desearía, dijo, volver en un cuerpo que se ha podrido? Así que algunos de los corintios decían, los muertos no resucitan, todo es espiritual. Observa nuestro pasaje en el versículo 12. Ahora bien, dice Pablo, si se predica a Cristo que ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Y yo no sé si todos esta mañana o algunos esta mañana piensen o han dudado o crean que no hay resurrección física. Y eso es precisamente lo que se predica acerca de Cristo, que hay resurrección física. Y si tú lees los 11 versículos anteriores, habla de eso.
El capítulo comienza cuando Pablo afirma que ese es el evangelio, que Jesús murió, que fue sepultado, que resucitó y que fue visto por muchas personas. Y nuestro versículo 11, y eso es lo que predicamos. Y eso es lo que ustedes creen, dice el versículo 11, perdón. Ese es el corazón del mensaje. Que se predique que Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Quién puede pensar que no hay resurrección de los muertos? Sí los hay. Estoy seguro que conoces a alguien que no cree en la resurrección de los muertos. Pastor, es que yo soy cristiano, creo en la Biblia, pero simplemente no estoy tan convencido de la resurrección. Ya en aquella época hacían lo mismo. Se decían cristianos, pero no creían del todo en la resurrección. ¿Cómo puedes decir soy cristiano y negar eso? Cuando es exactamente el corazón del evangelio y el alma del evangelio. Tenemos que predicar la resurrección. No podemos renunciar a la resurrección literal, física, corporal de Jesucristo. Algunos creen que la resurrección es parcial. No creen que Cristo resucitó de alguna manera, pero no creen que resucitó corpóreamente. Y eso es peligroso, es una herejía. Y entonces, si cedes a eso, si no estudias, si no profundizas en la resurrección total de Jesús, si cedemos, si decimos que no la hay, vienen consecuencias. Y son consecuencias devastadoras. Y este primer punto tiene que ver con eso. No hay resurrección de los muertos, dicen algunos. Esa creencia decía que los cuerpos no se elevaban, sino los espíritus nada más, y que el cuerpo se pudre y que de ahí no pasa. Y esa era la primera consecuencia de creer que Cristo no ha resucitado. Ve el versículo 13, nuestro versículo 13. Si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y esta es una deducción monumental. Muchos creen que el ateísmo está en decadencia. Y sí, en las estadísticas se habla que el ateísmo viene en decadencia. Ahora la gente quiere ser espiritual. Pero aún existen ateos que no creen en la resurrección porque no creen en Dios. Lo que afirma Pablo aquí es que Cristo es humano en todos los sentidos. Es un hombre. Aunque es 100% Dios, igual a Dios en gloria y en esencia, es sin embargo 100% humano. Y si niegas la resurrección corporal, física, literal de los muertos, entonces estás atorado en el hecho de que Cristo no resucitó. Porque Cristo es un hombre. Murió como murieron los hombres. Y si Él nos hubiera levantado, habría cosas terribles. La Biblia nos dice que Cristo es un hombre. Muchos han enseñado que no lo era, que era o un superhumano o era un casi humano. Nosotros creemos que Jesús era 100% hombre. Hechos 2:22 dice, varón confirmado por Dios. Más adelante en este pasaje, los versículos 21 y 22 dice, porque ya la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y déjame recordarte algunos versículos. Gálatas 4:4 dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. En Hebreos 2:17 dice que hay un mediador entre Dios y el hombre. ¿Quién? Cristo Jesús, el hombre. Hebreos 2:17 dice que Jesús fue hecho semejante a sus hermanos. Marcos 6 habla de que fue hijo de María y que era un carpintero. Y Juan 1:1, primera de Juan 1:1, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos,
Esto escribimos acerca del verbo de vida. Jesucristo era visible, era audible y era táctil, era un hombre. Nació del vientre de una mujer, nació de forma humana, fue circuncidado, poseía un alma y un cuerpo humano, creció en sabiduría y estatura humana, se le vio llorando, tuvo hambre, sed, durmió, se cansó, fue golpeado, fue azotado, fue clavado en la cruz, murió, le perforaron el costado, fue enterrado y salió de la tumba y fue visto por más de 500 personas. Jesús era un hombre. Y no podemos decir que no hay resurrección, porque entonces, si Cristo no resucitó, como dice nuestro pasaje, seríamos una bola de locos. Lucas 24, versículo 33 en adelante. Los discípulos reunidos en Jerusalén, dice, levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén. Es decir, todos los que lo habían encontrado en el camino a Emaús, y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Eso es lo que dicen los escépticos. 38, versículo 38. Y Él les dijo, ¿por qué están turbados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis hermanos, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no le creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le presentaron parte de un pescado asado y Él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Wow. Esto fue una demostración de Jesús, de su humanidad, de que estaba vivo en un cuerpo físico. Y es el punto de Pablo es ese. Si los hombres no se levantan, Jesús no resucitó y eso sería devastador. Otro punto, en el versículo 14 de nuestro pasaje. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, es vacía, es nula, es inútil, no tiene sentido, seríamos una bola de locos. El corazón del evangelio, escucha bien, el corazón del evangelio, el corazón de toda la predicación apostólica hecha por los apóstoles, es la resurrección. Eso fue lo que los hizo predicar, eso es lo que los hizo cambiar de opinión, eso es lo que los hizo morir por el Señor Jesús. Y eso es lo que predicamos. Y eso es lo que celebramos domingo tras domingo. La resurrección. Y si esto no fuera real, pues nuestra predicación sería inútil. Todo el evangelio, si se le llamara evangelio, estaría adulterado o alterado. Es decir, sin resurrección no tienes evangelio. Tienes solamente un rabino muerto. Nada más. Y no habría buenas noticias. ¿No sería el evangelio de las buenas nuevas? Solo serían malas noticias. Pero cada domingo en esta y en otras iglesias se predica que no hay salvación en ningún otro. Se predica que no hay salvación en ningún otro porque no hay hombre bajo el cielo dado entre los hombres porque debamos ser salvos. Nuestra única esperanza, iglesia, está en Jesús. No hay salvación bajo ningún otro. Y si Él no lo hizo, se acabó. No hay nada, nadie más. Una predicación hueca, como cualquier persona que ves hablando de algo en la Alameda. Nada. Romanos 1, Pablo dice que Cristo Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Y si no hubo resurrección, fíjate en esto, no hubo poder en Dios. Él no sería el Hijo de Dios.
Esto es letal, porque no estamos hablando de una verdad o de una doctrina periférica. Estamos hablando de una doctrina central. Estamos pegándole al meollo del cristianismo. Si hay desacuerdos en esto, alguien de ese desacuerdo no puede llamarse cristiano. Podremos tener 200 denominaciones, unos presbiterianos, unos bautistas, otros pentecostales, otros metodistas, pero todos ellos creen que Jesús resucitó. No existe diferencia. Esta es una verdad central. Es una verdad que tú no puedes poner en juego, que tú no puedes negociar. No puedes decir, bueno, hermano, pero ambos cantamos a Marcos Witt, o ambos leemos nuestra Biblia de las Américas, o ambos oramos. Si no hay resurrección, no hay cristianismo. Si no resucitó el Señor, nosotros no tenemos Salvador, no tenemos Señor. No hay justificación, no hay expiación, no hay redención, no hay nada. Es una Biblia inútil, es un cristianismo inútil. Otro punto es que la consecuencia de que si Cristo no resucita, nuestra fe está vacía. Ayer me enteré de un joven muy cercano a mí que no tiene esperanza. Y su madre le dijo, yo tengo esperanza en Cristo. Qué difícil tu vida porque no tienes esperanza en nada. Si Cristo no ha resucitado, dice el versículo 14, entonces vana es nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Y el 17 dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. ¿Dónde está puesta tu fe, hermano? ¿En el trabajo? ¿En tus estudios? ¿En tu ministerio? ¿En tus logros? ¿En tu cuenta de banco? ¿Dónde está tu fe? O peor aún, dices que tu fe está en Cristo, sí, solo sí, tu cuenta está llena, tu ministerio es exitoso, tienes a la pareja ideal, ya estás plenamente casado, tienes un buen empleo. ¿En dónde está tu fe? ¿En dónde has depositado tu fe? El mensaje de hoy es muy simple. La centralidad del evangelio es la resurrección. Y Pablo lo dice a la inversa: si Cristo no resucita, entonces la predicación, toda la predicación del evangelio es inútil. Iglesia, este es un gran daño y engaño, un gran daño a la iglesia y un gran daño que se ha venido dando por toda la historia. Porque entonces el cristianismo es la mayor estafa hasta la fecha. Si Él no resucitó, tu fe y mi fe está puesta en algo. Para ser creyente en Cristo, para tú decirte cristiano, tú debiste confesar con tu boca a Jesús como Señor. Tuviste que creer de corazón que Dios resucitó de entre los muertos a Jesús. Y si lo has creído, si has depositado tu vida y tu eternidad en ello, y todo esto no es cierto, pues tu fe es completamente inútil. Esa es la importancia de la resurrección. Si Cristo no resucitó, no te puede salvar. Podríamos declarar con convicción el Salmo 73:13 que dice: en vano he guardado puro mi corazón. O Isaías 49:4 que dice: en vano he trabajado y en nada he gastado mis fuerzas. Tendríamos una fe loca. Mira, toda la rigidez de tu cristianismo, de tu compromiso, todos tus esfuerzos por vivir los principios bíblicos, toda tu bondad hacia otras personas, es más, todas las restricciones que has aplicado para ser obediente a Dios, no serían más que una idiotez si Cristo no hubiera resucitado.
Porque una fe cristiana sin Cristo, sin el Señor de los vivos, sin un hogar eterno en el cielo, sería una fe tonta, una fe inútil. Entonces Enoc nunca caminó con Dios. Noé fue un tonto porque tuvo que vivir 120 años para construir un barco en un acto de obediencia a Dios, pero iba a pasar su eternidad en el infierno. Abraham, que tanto lo conoces, Isaac, Jacob, José, Moisés, David, Gedeón, Sansón, Jefté, todos esos héroes pusieron su fe en Dios, pero Dios les mintió entonces. Todos seríamos tontos si Cristo no hubiera resucitado. Nuestra fe sería absoluta locura. ¿Por qué insisto tanto? ¿Por qué este pastor habla tanto de eso? ¿Te han atacado con respecto a la resurrección de Cristo? ¿Tienes los elementos aquí para defender la resurrección de Cristo? ¿Te consta que Cristo resucitó? ¿O esto es un mito más del cristianismo que tienes guardado ahí como, bueno, yo creo en Jesús porque la Biblia lo dice, punto? Eso es un argumento circular. Necesitas hechos, porque si no llega cualquiera y te tumba, te destruye tu argumento. ¿Estás preparado para defender tu fe contra otra persona, otra religión, contra un ateo, contra un científico? Otro punto es que entonces los apóstoles son mentirosos. El versículo 15 dice, aún más somos hallados testigos falsos, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pocas palabras, Pablo dice que hay falsos testigos en ese caso. Es como si tú estás en la sala del tribunal y van a pasar los apóstoles, se ponen de pie para dar su testimonio y deben dar testimonio sobre la validez de Dios y la resurrección del Hijo de Dios, pero no pueden hacerlo porque son mentirosos. Hoy la gente puede decir, mira, la Biblia es un libro maravilloso, es una obra de arte en cuanto a literatura, pero no lo creemos todo. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que alguien te dice, creo en la Biblia excepto algunos puntos? Creo en la Biblia, pero estos puntos no estoy tan convencido. No solo la resurrección, sino otras cosas que dicen que la Biblia ya pasó de moda. Yo leo ahí de hombres con buenas intenciones, hombres buenos, religiosos. Este es un buen argumento para las iglesias liberales hoy en día. Si no hay resurrección, las personas que dicen que sí la hubo, están mintiendo. Si tú abres tu Biblia, yo abro mi Biblia y yo leo que Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Esto es cierto o es falso? Porque si es cierto, hay que creerlo. Si es falso, los que escribieron son mentirosos. Pero no podemos venir con descendencias tontas de que aquellos eran buenos hombres religiosos, pero que estaban equivocados. La Biblia afirma que fue visto por Pedro, por Cefas, luego por los 12, luego por 500, luego por Santiago, luego por todos los apóstoles y luego por Pablo, que lo vio 2 veces. Hermano, la predicación del evangelio es inútil, nuestra fe está vacía, los apóstoles son mentirosos. Todo el sistema bíblico estaría derrumbado si Cristo no ha resucitado. Tenemos que celebrarlo cada domingo si tú crees que Cristo resucitó. Tienes que estar convencido de la resurrección. No puedes dejarlo para que el pastor crea y porque el pastor cree, tú crees.
No puedes dejarlo porque la iglesia a la que asistes cree en la resurrección y por eso tú crees. Tienes que leer tu Biblia. Tienes que orar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te tiene que dar convencimiento de lo que estás leyendo es la única verdad. Tienes que estudiar, tienes que profundizar. Versículo 16 dice, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Si tú no crees en la resurrección corporal, has eliminado a Cristo de la historia. Y un punto importante, si no hay resurrección, Cristo no ha resucitado, la predicación del evangelio es inútil, la fe está vacía, los apóstoles son mentirosos, entonces el poder del pecado es ininterrumpido. Ve el versículo 17, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. ¿Por qué? Porque todavía están en sus pecados. ¿Habías oído eso? Si Cristo no ha resucitado, tú sigues cautivo a tus pecados. Tu pecado te va a condenar por toda la eternidad. Tú y yo necesitamos un Salvador. Tú y yo necesitamos un Salvador. Si Jesús no resucitó de entre los muertos, fracasó. El combate contra la muerte fracasó porque la muerte ganó. La Biblia dice que Jesús venció al pecado, conquistó a Satanás y venció al infierno. De lo contrario, Satanás ganó. Romanos 4:25 dice que Jesús resucitó para nuestra justificación. Jesús resucitó para nuestra justificación. ¿A cuántos de aquí no nos gusta leer Romanos y nos regodeamos en esta obra teológica de Pablo? Cristo resucitó, dice Romanos 6:4, de entre los muertos por la gloria del Padre. Nunca hubiéramos podido ser salvos si Él no hubiera salido de esa tumba. Si Cristo no resucitó, los muertos estarían perdidos. Tienes que hacer conclusiones. Todos aquí tenemos que tener una conclusión determinante sobre la resurrección de Jesús. Por eso quise predicar este tema. ¿Cómo estás en tu fe? ¿Realmente crees en la resurrección? ¿O porque tu noviecita santa te dijo que es cristiana y ella cree en la resurrección, tú lo crees? ¿O porque tu novio es muy guapo, entonces pues si él cree en la resurrección, pues yo creo? Bueno, si por ahí llegaste al cristianismo, bueno, oramos para que el Señor te tome y realmente confieses a Cristo. Y gloria a Dios porque el Señor utiliza caminos misteriosos para traernos al evangelio. Yo soy uno de esos, no te rías. A mí me amenazaron con que me iba a ir al infierno y terminé cediendo. Gloria a Dios por las mujeres de Sonora, pentecostales. A veces somos exageradamente idólatras con la Reforma, con Calvino, con Lutero. Si Cristo no hubiera resucitado, todos nuestros ídolos, todos nuestros becerros de oro estarían en el infierno. También Pablo, Santiago, Esteban, Felipe, Cornelio, Agustín, cada gran santo, cada mártir que murió por Jesucristo, cada misionero, cada pastor que predica los domingos, cada madre, cada hijo que pusieron su fe en Cristo y han muerto, todos estarían en el infierno ahora mismo, maldiciendo a Dios porque entonces Cristo no resucitó. Pero solo porque Él vive, nosotros viviremos también. Si Cristo se hubiera podrido en una tumba y su alma fuera enviada al infierno, sería cautiva del enemigo, es lo mismo que nos pasaría a nosotros.
Esa es la antítesis de la esperanza cristiana. Y es inaceptable. No puedes permitirte eso. Ni siquiera jugar por negociar el evangelio. El evangelio no se diluye, hermano. No podemos diluir el evangelio. No puedes decir, bueno, hay una posibilidad donde Jesús era 95.3 humano. ¿Tú quieres partir con Cristo? ¿Quieres partir con Cristo? Todavía te falta casarte. ¿Quieres partir con Cristo? Amén. Dice Filipenses 1, Pablo, quiero partir y estar con Cristo. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Esperamos el día en que el ancla que nos está sosteniendo desde el cielo, como dice Hebreos, nos levante. Que se oiga un grito como, leven anclas, y te agarres tú del ancla. Ese es Cristo. Yo quiero estar en su presencia. Esa es nuestra esperanza. Al final del capítulo 15, por ahí del versículo, no me acuerdo, 50 y algo, Pablo se hincha y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Gloria a Dios por esas palabras. Hoy en día podemos creer con firmeza que no hay victoria en la muerte, porque Cristo quebrantó el poder de la muerte. Solo tenemos esperanza en Cristo. Tu esperanza está en Cristo, ¿verdad? Tu esperanza está en Cristo. Y esa es la declaración final de Pablo. Los cristianos son tontos, trágicos y lamentables si Cristo no resucitó. Y este pero del versículo 20, gracias a Dios por ese pero, porque contiene una bella afirmación. Ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y Pablo le da la vuelta a la situación. Cristo ha resucitado. Y si Cristo ha resucitado, entonces ¿qué? Si Cristo resucitó, la predicación del evangelio es valiosa. Si Cristo resucitó, la fe no tiene precio. Los apóstoles dijeron la verdad. Tu pecado, mi pecado es perdonado. Los muertos en Cristo están con Cristo. Y aunque se escuche medio narcisista, los cristianos somos las mejores personas del mundo. Si Cristo ha resucitado, todo depende de eso. Tu cristianismo depende de eso. Porque la resurrección de Jesús nos demuestra que Él venció el pecado, que Él venció la muerte, que Él venció el infierno. Hace mucho tiempo alguien escribió unas líneas. Echa a volar tu imaginación. Esta persona escribió: escuché a dos soldados hablar mientras iban por esa sombría colina del Calvario, una colina negra y tranquila. Y uno de los soldados dijo: se hace de noche, ya es tarde. Estos ladrones tardan mucho en morir. Y otro dijo: tengo mucho miedo y no sé por qué. El primero de ellos dijo: yo escuché a dos mujeres llorar mientras bajaban la colina. Una de ellas nos dijo: ustedes hombres lamentarán esta acción que han hecho con sus manos. Y la otra mujer dijo a través de sus lágrimas: hijo mío, hijo mío, hijo mío. Escuché cantar a dos ángeles. El amanecer era brillante y estaban vestidos con túnicas brillantes y coronas de luz. Y uno de ellos cantó: la muerte ha sido vencida. Y otro con voz dorada cantó: Cristo ha vencido a todos. Oh cielo y tierra, regocíjense. Hay otra ilustración que quiero decirte al respecto. Y lo anterior es como un poema que alguien escribió. Pero esto es real.
En la Segunda Guerra Mundial, una iglesia en Londres decidió hacer un servicio de acción de gracias, solo porque habían tenido buena cosecha. Invitaron a todo el pueblo a asistir. Y algunos de ellos simplemente trajeron un costal de maíz porque pues la cosecha había sido buena y lo pusieron ahí al frente. Terminó el servicio, todos se fueron, pero el costal de maíz quedó ahí. Esa noche la iglesia fue bombardeada por aviones, un ataque aéreo alemán, y quedó destrozada. Solo quedaron piedras y escombros. Los meses pasaron, llegó la primavera, y algunas personas del pueblo notaron que en aquel sitio empezó a haber brotes que salían del suelo de lo que alguna vez fue una iglesia. Y para ese verano, sorprendentemente había una cosecha de maíz. Era como un pequeño parche floreciendo en medio de la devastación. Yo creo en la cruz, creo en la resurrección. Satanás ya descargó sus bombas, pero no pasó mucho tiempo antes de que la semilla del evangelio, que es indestructible, saliera del suelo. Y esto es porque Cristo vive. Y porque Cristo vive, tú vivirás. Quiero que oremos esta mañana. Tal vez no era el sermón que esperabas. Tú querías escuchar algo de Mateo, algo de Lucas. Bueno, Lucas sí lo leí. Pero creí importante cuestionar tu fe en la resurrección. Quiero que oremos. Quiero que inclines tu rostro y cierres tus ojos. Y mientras lo hacemos, déjame decirte que en Hechos 17, cuando Pablo y Silas predicaron sobre la resurrección, algunos se burlaron y otros creyeron. Esta es la alternativa que tienes esta mañana. Burlarte, ser escéptico, postergar este hecho o creer. Inclina tu rostro, empieza a orar. Quizá esta mañana en esta pequeña iglesia haya algunos que no han creído. Tal vez lo estás posponiendo, tal vez has sido tú el escéptico. Permíteme decirte que no hay esperanza de vida aquí y ahora o en la eternidad aparte de Cristo. Quizá digas, bueno, Pastor Antonio, ¿qué tengo que hacer para apropiarme de esa vida de resurrección? Solo tienes que confesar con tu boca a Jesús el Señor, creer en tu corazón que Dios lo ha resucitado de entre los muertos y vas a ser salvo. Si quieres ver tu vida transformada, si quieres que tu vida entre en armonía con la gloria de Dios y su voluntad, es un asunto de comprometerte de corazón con el Señor. No se me ocurre nada más maravilloso que en este domingo de Pascua alguien resucite espiritualmente de entre los muertos. Simplemente en tu corazón expresa ese deseo a Dios. Él va a responder. Quizá llevas muchos años en el cristianismo, años de desobediencia, años de hipocresía, de un cristianismo hueco. Y yo no sé si esta mañana es tiempo de que te confieses al Señor. Al final, si tú quieres que oremos por ti, podemos hacerlo. Yo voy a estar ahí al final, los diáconos, y podemos orar por ti. Yo no sé si tú estás buscando una iglesia a la cual quieres unirte para tener comunión y plenitud del ministerio, y quizá Dios te ha llamado a esta comunidad. Déjame decirte que aquí hay personas cuyas vidas han sido cambiadas por Jesús y estamos disponibles para ti. Y si no es así, no importa. Hay cientos de iglesias, pero no te vayas sin conocer a Jesús.
No te vayas negando la resurrección, no te vayas negando la vida eterna. No te vayas diciendo no, lo haré después, al fin que me quedan muchos años más. Solo di sí a Cristo. Padre, oramos esta mañana para que hables a los corazones de todos los que están aquí, para que puedan presentarse a ti en oración, para que puedan resolver contigo tantas dudas sobre la eternidad. Gracias, Dios, por este bendito día. Señor, el mensaje de la resurrección aún está presente en nuestros corazones. Aún está presente la maravilla de todo lo que has hecho a través de Jesús. Gracias porque estamos vivos. No solo con una vida humana, sino con la vida divina y eterna. Gracias, Señor, por todo lo que tú has significado para nosotros. Y oramos por todas y cada una de las vidas aquí presentes, para que hoy, Señor, en la noche, antes de que vayan a dormir, hagan una afirmación de fe en Cristo resucitado. Gracias, Señor, porque hemos sido bendecidos a través de tu palabra. Gracias por tu gracia, ya que gracias a tu gracia, el amor del Señor Jesús y la comunión del Espíritu Santo están con nosotros ahora, hasta que nos volvamos a encontrar, Señor Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.